Un día lleno de bendiciones, ¿verdad? A pesar de cualquier cosa que suceda, ya sea de forma personal, en la familia, en la ciudad, en el país, en el mundo, es un día glorioso porque el Señor nos ha permitido hoy estar reunidos como pueblo para glorificar, para exaltar su santo y bello nombre. Así que gloria a Dios por este hermoso día que nos regala, a pesar de cualquier cosa que esté sucediendo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante bonito, bastante interesante, eh, titulado Gracia suficiente. Y muchas veces quizás hemos escuchado acerca de esto, la gracia, el don no merecido, lo que el Señor nos ha dado sin merecerlo, y lo direccionamos hacia la salvación. Y está perfecto. Dice la palabra que por gracia somos salvos. No lo merecíamos, no lo ganamos, sino que el Señor nos lo da por su misericordia. Pero también vamos a hablar el día de hoy desde otros puntos clave, porque la gracia del Señor nos permite tener crecimiento, nos permite servirle, nos permite una cantidad de cosas para nuestra vida sana dentro del cristianismo. Así que cuando leemos las Sagradas Escrituras, amados hermanos, podemos notar algo bastante interesante, que Dios en el transcurso de la historia usó a muchas personas que en apariencia ante el mundo no eran la gran cosa. Ante el mundo, si lo poníamos delante del mundo, el mundo no los consideraba la gran cosa. Esas personas, Dios las tomó y las usó para hacer las cosas más grandes de la historia. Tan grandes que el día de hoy, miles de años después, se sigue mencionando y usando como ejemplo del poder y de la majestad de Dios a y la majestad de Dios que hace miles de años un joven pastor de ovejas que no sabía andar con armadura, el más joven de la casa de su padre Isaí, derrotó a un temible gigante de como 3 metros de altura que llevaba en su cabeza un casco de bronce, dice la palabra, un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina de hierro y la jabalina que llevaba sobre su hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Imagínense. Hoy, después de miles y miles de años después, seguimos hablando de este joven pastor de ovejas. Ahora, imagínese, imagínese que usted estuviese ahí de espectador en ese momento. A un lado del cuadrilátero, mira a un gigante, como decíamos, vemos a un joven prácticamente desnudo, pastor de ovejas, y al otro lado un gigante fuertemente protegido y armado. ¿Qué hubiese dicho usted? Prácticamente pudiese haber dicho, pobre muchacho, ya le llegó su hora. No va a poder hacer nada contra ese gigante. Sin embargo, todos sabemos cómo terminó la historia del pequeño David frente al temible Goliat. Ahora, hay algunos detalles que para el tema de hoy, que era suficiente, me gustaría rescatar de este pasaje bíblico. ¿Qué encontramos para aquellos que nos gusta anotar, muy importante, en Primera de Samuel, capítulo 17? Punto número 1 del versículo 8 al 11 dice que Goliat retó y se burló de Israel. Goliat retó y se burló de Israel. ¿Qué dijo Goliat? Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? El rey en ese momento. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Así se burlaba, así retaba este filisteo al pueblo del Señor. Ahora, ¿qué nosotros esperamos como respuesta de parte del pueblo de Dios? ¿Qué nosotros esperaríamos como respuesta, como actitud
de parte del pueblo de Dios. Muchos esperaríamos y diríamos, bueno, el pueblo fortalecido en el Señor, con confianza, iría y gobernaría y vencería a los filisteos. Pero mire lo que dice la palabra que pasó en el versículo 11 y el 24. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo del Señor y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El pueblo del Señor frente a Goliat. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David, el joven pastor de ovejas, el muchacho? Versículo 26, versículo 34 al versículo 37. David dice la palabra que sintió celo por la casa de Dios y dijo lo siguiente: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué coraje y qué valentía demuestra este muchacho! Estamos hablando de David, no del rey que conocemos, no del varón de guerra que muchas veces citamos. Estamos hablando del muchacho, del joven. Pero hay algo bastante importante aquí. David no se refiere a este enfrentamiento como mi fuerza va a vencer, mi experiencia peleando con leones y con osos va a vencer, mi habilidad como peleador va a prevalecer, va a vencer. No, lo vamos a leer a continuación y dice, Jehová, que antes me ha librado de tantas cosas, hoy me librará también de esta. Amén. Ese es el pensamiento, eso es lo que había, eso es lo que rebosaba del corazón de David. Jehová, que antes me ha librado de tantas cosas, hoy me librará también de esta. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que David es un gran peleador, que ha vencido osos, que ha vencido... No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que David es un gran peleador, que pelea contra osos, contra leones y los vence. No, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla, hermano. Yo le pregunto eso. ¿De quién es la batalla que quizás usted esté librando? Enfermedad, problemas familiares, personales, depresión, sentimentales, cualquier cosa que está atravesando. ¿De quién es esa batalla, hermano? ¿De quién es esa batalla? Y dígalo, amén, es del Señor, es de Jehová. No es mía este gigante que me está retando. No es mía esa victoria es del Señor. De Jehová es la victoria. Así que no nos fijemos en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, en nuestros escasos recursos económicos, ni en alguna discapacidad que podamos tener, ni en la edad, porque no son estas cosas las que nos darán la victoria, hermano. No nos fijemos en que yo tengo muchos títulos. Yo soy licenciado, ingeniero, doctor. Mis títulos me respaldan. No nos fijemos en, porque este pensamiento también lo podemos tener. ¿Qué voy a hacer yo como parte del staff de la iglesia? Yo quisiera servir con los hermanos, pero ¿qué voy a hacer yo si
El hermano Francisco es licenciado en mercadeo, el hermano Luis es en administración de empresas y aparte tiene muchos estudios de teología y aparte todos los días está escuchando y se está preparando ¿Qué voy a hacer yo en medio de ellos? No puedo. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo esto. No, hermano. El que da la victoria, el que debe recibir la gloria, el honor cuando decimos, hicimos una campaña evangelística y logramos bautizar 10 hermanos. No, el Señor en su misericordia añadió a la iglesia a los que debían de ser salvos. No los añadió Francisco, ni el predicador de ese día, ni los que evangelizaron, ni el que lo bautizó, ni el que le sirvió el café. No, lo añadió el Señor que tuvo misericordia de él. El Señor es el que da la victoria, ya sea en los problemas, ya sea en el evangelismo, en esa lucha que hay en el corazón de la persona, cuando la persona se le predica el evangelio y la persona comienza a pensar, pues si me bautizo, es que si no me bautizo, es que si lo hago, es que si no lo hago. Esa lucha que está en el interior, esa lucha es del Señor. Nosotros estamos siendo instrumentos del Señor, dando la palabra, exhortando, dando esa palabra certera que no viene de nosotros, que viene del Señor. Esa persona que pone, ese ser que pone en su mente, no me voy a bautizar porque es que yo sé que si me bautizo voy a fallar. Y Dios no es juego, Dios no es juguete. Entonces no me voy a bautizar porque es que yo sé que voy a fallar. No, eso no viene del Señor. Eso viene del enemigo. Ese que te dice, no estás listo, no te bautices, no te entregues al Señor, no sirvas en la iglesia porque has pecado, porque has fallado, porque no tienes la capacidad, porque tú no puedes, porque tú no eres. Eso lo pone el enemigo. El Señor quiere que nosotros tengamos el corazón de David, un corazón conforme a Dios. ¿Cuál es ese corazón conforme a Dios? Ese corazón que confía en el Padre, que no ve a todos los miembros de la congregación que estaban ese día, ese pueblo, temblando de rodillas, ¿qué vamos a hacer frente a este gigante? Él no vio eso. ¿Qué vio David? ¿Qué vio David? La gracia del Señor con él. Dios podría fortalecer al ejército. Dios se pudo haber manifestado en ese momento y dicho, no teman, pueblo mío, vamos a vencer. Yo les daré la victoria. Dios pudo haber hecho eso y hacerlo ganar la batalla. Pero eligió al joven David. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios. No miró al gigante o lo gigante que era su enemigo. No miró lo fuertemente armado que estaba o la experiencia en batalla que tenía el enemigo. No miró que su propio pueblo temblaba frente al gigante. David miró la gracia de Dios con él. Matemáticas fáciles. Si antes confié en el Señor, me salvó del oso. Si antes confié en el Señor y me libró del león, el Señor me va a librar ahora. Y no olvidemos esto, amados hermanos, porque este es un problema que el pueblo del Señor tuvo desde antes, desde los tiempos antiguos. Se les olvidaba lo que el Señor hacía por ellos. Y el Señor constantemente se los tenía que recordar. Recuerden que yo los saqué con gran poder de la tierra de Egipto. Recuerden que los hice pasar las aguas que se abrieron. Recuerden que les di alimento en el desierto. Recuerden que caminaron y no se desgastaron, ni sus vestiduras, ni su calzado, que no les hizo falta comida, que yo estuve, recuérdenlo. ¿Para qué? Para que teniendo el corazón del salmista, podamos decir también lo que dice el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hablarse a sí mismo, exhortarse a sí mismo, amonestarme a mí mismo, decirme, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. El salmista a él mismo exhortándose, diciéndose, ¿por qué siento esto dentro de mi corazón? ¿Por qué voy a tener miedo? Ay, me despidieron del trabajo, no sé cómo voy a hacer esta quincena, ¿por qué voy a tener miedo? ¿No me salvó antes el Señor de crisis económica, de crisis de salud, de crisis familiares, de crisis personales? Si antes el Señor me ayudó, el Señor me va a seguir ayudando. Debo de confiar en Él.
Hermanos, David tenía claro que no importa contra quién fuera la batalla, si es contra fieras salvajes o contra gigantes, la batalla siempre será de Jehová. La batalla siempre será de Dios. Y a los hermanos que nos gusta anotar, que traemos siempre el cuaderno y la pluma, anotemos este pasaje. Este pasaje es hermoso, este pasaje es glorioso, para que lo podamos leer en cualquier momento que lo necesitemos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 13. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la gloria, la victoria y el honor. No es mi fuerza, no son mis estudios, no son mis doctorados, no son mis diplomas, no es mi habilidad, mi elocuencia, mi preparación, es de Dios la victoria y el honor. La gloria es del Señor en toda batalla y en todo logro. Porque si usted, hermano, confía en Dios y cree verdaderamente esto, verá, como dice la palabra, mover la presencia de Dios poderosamente en su vida y en la iglesia. Verá que a pesar de cualquier adversidad que atraviese, el poder de Dios se manifestará en su vida con poder. Sí puedes creer, el que cree, todo es posible. Y yo, amados hermanos, soy testigo de eso, porque por eso yo le amo al Señor, porque me ha demostrado esta verdad tangible en mi vida. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando no hubo trabajo, cuando yo no pude trabajar, Él me alimentó. Su gracia fue suficiente. Porque cuando abundó la enfermedad en el mundo, Él me dio salud. Su gracia fue suficiente. Porque he entendido que no importa lo que atraviese, si estoy en mi país o si estoy en el extranjero, su gracia es suficiente. Lo que había oído muchas veces en prédicas, en estudios, lo había leído en la Biblia, en estos últimos tiempos, el Señor me lo ha demostrado a través de lo que yo personalmente he vivido. Fue como haber oído la voz de Dios diciéndome en lo que me estaba sucediendo. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no temas, no tengas miedo, aquí estoy yo para ayudarte, como dice Isaías capítulo 41, versículo 3. Anótelo, léalo cuando esté pasando un momento de aflicción, un momento difícil, cuando usted siente que no puede servir en la iglesia, que no puede entregar a Dios lo que tiene, porque usted siente que son solamente dos blancas, es un poquito de dinero lo que tengo, es un poquito de fuerza, de tiempo. No puedo señalarte. Piense en esto. Yo te sostengo de tu mano derecha, dice el Señor. No tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Hermanos, no nos estamos ganando el cielo por lo que hacemos. No es que voy a servir 20, 25 años en la iglesia y como si fuera el seguro social, me jubilo como a los 70 años, me siento y que los demás sirvan. No nos estamos ganando el cielo por lo que hacemos. Las buenas acciones no son el pago por la salvación. No estamos pagando nuestra salvación sirviendo en la iglesia, evangelizando en las calles. No estamos pagando nuestra salvación con eso. Nosotros vivimos agradecidos con Dios el Padre por la salvación que nos ha dado por
gracia. Porque la deuda que teníamos, ya Jesucristo la pagó al 100%. Estamos agradecidos porque Jehová ha sido nuestro Ebenezer, nuestra roca del socorro. Hasta aquí nos ha ayudado, venciendo todo obstáculo con la fuerza que Él nos da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos ha demostrado a cada paso que hemos dado que Él está con nosotros. Somos hijos y porque somos hijos de Dios, participamos de su naturaleza divina, como dice la palabra. Participamos de su naturaleza divina, no con la intención de ganarnos el cielo con nuestras acciones, sino porque somos hijos de Dios, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre, porque la naturaleza de nuestro Padre es amar, hacer justicia, tener misericordia. Por eso, transmitiéndonos esa naturaleza a nosotros vamos y amamos y tenemos misericordia y perdonamos y hacemos justicia. ¿Cómo? A través de la predica del Evangelio. ¿Cuál es el mayor regalo que le podemos dar a una persona? Que conozca al Señor. Porque buscando el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que estén pasando en su vida se van a solucionar. Va a tener paz en medio de esas cosas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Estoy enfermo, tienes vida eterna. No importa que murieses de la enfermedad, tienes vida eterna. El Señor te la da. Estoy pasando problemas económicos, financieros, de familia, no importa, Él te va a dar paz en medio de esa tormenta. El Señor solucionará esas cosas. Él está con nosotros, decíamos, y por eso participamos de su naturaleza divina. No estamos con Él por temor a ir al infierno. Sentimos pavor de estar alejados de la presencia del Señor, de dejar de oír su voz, de dejar de sentir dentro de nosotros la plenitud de vida en Cristo. Ese amor que supera todo entendimiento, esa bondad tan grande que no puede ser explicada con palabras, porque sabemos que no hay dolor más grande ni tormento más agudo que sentirse lejos de la presencia de Dios. El infierno da el exilio absoluto, lejos de la presencia. Es el lugar más grande después de todos los tormentos que habrá en este lugar. Eso, al igual que Pablo, en plenitud de entendimiento, podemos decir que nos gozamos en nuestras debilidades, porque vemos el poder de Dios perfeccionándonos, haciéndonos confiar más y más en Él. Cuando surgió una emergencia, ay, descuadré la cocina, no sé cómo voy a pagar la comida de los últimos 3 días, voy a tener que prestar dinero, ¿cómo voy a resolver? ¿Qué hago? Mi confianza está puesta en mi salario, en mi dinero, no en el Señor. Surgió una emergencia, lo tuvimos que gastar. No nos preocupemos, el Señor proveerá. El Señor va a dar forma en que eso se solucione, pero confiemos. Nos echamos a morir de una vez cuando sucede algo, en vez de confiar en el Señor. Y sigamos, porque vemos el poder de Dios perfeccionándonos en esas dificultades que atravesamos, haciéndonos confiar más y más en Él. Por eso Abraham confiadamente dejó su tierra y su parentela para quedar como extranjero. Aquella frase que le dijo a su hijo, esa que brotó de la abundancia de su corazón, Dios proveerá, proveerá. Y Abraham entregó confiadamente a su hijo porque Dios le había prometido a Abraham que había una descendencia numerosa. Y Abraham en su corazón podía decir, Dios, yo puedo entregar a mi hijo y el Señor me lo puede devolver. El Señor lo levanta de los muertos. El Señor puede hacer eso y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él prometió y va a cumplir. Abraham tenía esa confianza. Dios provee lo necesario para que su nombre sea exaltado, pero no solamente provee, amados hermanos, el Señor quita lo necesario para que el nombre de Él sea exaltado y no el de nosotros. Mire qué interesante. No solamente el Señor pone, el Señor me suplió mi necesidad, alabado sea el Señor, sino que el Señor quita de la abundancia para que nuestra confianza esté puesta en Él, para que el glorificado sea Él. Hermano Francisco, ¿en qué parte de la Biblia sale eso? Gedeón y sus 300. El pueblo era mucho para la batalla contra los madianitas. ¿Y qué dijo el Señor? El pueblo que está contigo, Gedeón, es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe el Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, porque nosotros somos muchos y triunfamos nosotros, los israelitas, sobre los madianitas. ¿Qué dice el Señor? Hay mucha gente, mucho pueblo. Manda a la gente para su casa. Al todo el que tenga temor, al que se temorice, mándalo para la casa. Llévalos al arroyo. Yo te voy a decir, los que beben de agua de una forma, beben agua de una forma, esos van para la casa, y los que de otra forma, esos se van a quedar contigo. Yo te voy a decir cuáles. ¿Cuántos quedaron? 300, esos. Con esa escasez de hombres, yo voy a entregar a los madianitas en tus manos para que la gloria, el honor sean míos y no tuyos. Para que entiendas que el que da la victoria soy yo y no el ejército. Eso es muy peligroso, amados hermanos. Tenemos ejemplos como de cómo reyes, por ejemplo el de Babilonia, se ensoberbeció, se llenó de soberbia y se exaltó a sí mismo. Y a causa de eso fue castigado, mirando desde su balcón todo lo que yo he hecho con mis manos, mi majestad, todo lo he logrado yo. Y fue castigado por el Señor, porque él se exaltó a sí mismo. Y le voy a leer otro pasaje que a mí me impactó mucho cuando lo leí. En Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 23. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué le pasó a Herodes? En Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 23. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro. Entonces enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados le ganaron el apoyo personal de Herodes, y así se le concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes puso sus vestiduras reales en el trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, el pueblo dijo esto, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad. ¿Por qué? Porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusano. Que murió, dice la palabra, carcomido por gusanos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no le dio la honra, no le dio el honor, no le dio la gloria a Dios, sino que la aceptó él. Hermanos, es por eso no me gusta aceptar ningún tipo de halago, honores o exaltación, ni por estudios ni por obras. Toda la gloria y toda la honra sean para Dios. Y hay algo digno de alabar, como dijo Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que, amados hermanos, tenemos que dar siempre la gloria al Señor por todo lo que se logra. Como decía un hermano en una prédica, nada bueno puede provenir de mí, porque mi pensamiento como ser humano, como dice la palabra, ser humano, palabra, pero las ideas buenas, las buenas obras, buenas tales, provienen de Dios. Y porque provienen de Dios y no de Francisco, debe ser aceptado. Es por esto que Dios usa personas con limitaciones. Que Dios usa personas con limitaciones para demostrar su gloria, para que la exaltación y la gloria sean de Él y no del instrumento usado. Qué interesante, hermanos, porque usted en algún momento se ha dicho a sí mismo que no puede servir, que no debe servir, porque ha fallado, porque usted tiene limitaciones,
porque no tiene estudios, porque no tiene esto, porque no puede aquello. A Dios le gusta usar personas con limitaciones para demostrarle, para que la gloria sea de Él. Dice la palabra, y menospreciado es Dios para los que se creen mucho. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son autoridad antes. Para los sabios, Dios a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciable de este mundo y que no son nada para anular algo. Así nadie podrá presumir delante. Primera de Corintios, capítulo 1, hermanos, la gracia de Dios es suficiente para salvarnos. La gracia de Dios fue suficiente para salvarnos. La gracia de Dios es suficiente para, ya que como citamos anteriormente, los no son nuestros, sino de Él. ¿Qué decían los discípulos de Cristo? Grandes hombres educados, doctos en teología. ¿Qué decían de los discípulos de Cristo? Hechos capítulo 3. Entonces, viendo el denuedo, Pedro y sabiendo que eran hombres y del mundo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis debilidades me limitan, nos hacemos esa pregunta, mis debilidades me limitan para servir al Señor. De hecho, las debilidades son limitaciones para el ser humano, pero no para Dios. Debemos aprender a reconocerlo como somos, como nos ha creado Dios. Recuerden que Dios preguntó, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Es como si dijese, ayúdame con eso, con lo que tengas, con mira las maravillas que hago contigo, con esa vara. Hará milagros, abrirá el mar, sacará agua de la peña, teniéndola en alto, les dará la victoria, pero no la vara. Moisés entendió esto y lo demostró diciendo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Éxodo 33:15. Moisés entendió esto y dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques. ¿Dónde está la vara? Si la vara no va conmigo, no nos saques de aquí. No, la confianza de Moisés estaba en Dios. Pero yo soy un pecador, ven conmigo y te haré pescador de hombres, dice Cristo. Pero yo soy mi anciano. Yo te prometo que tus hijos como la arena del mar. Tú puedes solamente, es decir, tú no puedes solo, porque si te quedas solo desparramas. Yo estoy contigo, pues, confía en eso. Retomando el versículo que escribió Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mejor en la debilidad. Pero Pablo dice, Dios, qué felicidad ser débil. Suena raro, incluso contradictorio, cuando leemos que dice que cuando es débil entonces es fuerte. Pero ahora, el ejemplo de David, joven y sin armadura, frente al gigante Goliat, el Gedeón, un ejército de tan solo 300 hombres,
de los discípulos de Jesús sin letras y del vulgo, dando con denuedo frente a los gobernantes, los ancianos y los escribas, de un hebreo llamado Moisés contra el emperador de Egipto, contra el emperador de Egipto, y un largo etcétera de personas que, por la gracia de Dios, lograron hacer las cosas que hicieron, que podemos contentar con nuestra acción a Dios. Será como con los 10 leprosos, y yendo por el camino, mientras usted sirva más hermano, usted será limpiado de cualquier cosa que tenga. Y para ir concluyendo, amados hermanos, sin temor ni disfraces, podemos decir al mundo y a mis hermanos que este soy yo, con mis necesidades, con mis limitaciones, sin oro ni plata, pero sirviendo con lo que tengo por la gloria de Dios, en lo mucho o en lo poco, en lo mucho, con sinceridad, sabiendo que Dios es quien hace grandes cosas. Aceptarme y compartirlo con los demás, sin tener un más alto concepto de mí, ni un concepto menor de mí, sino pensando de mí con cordura, como dice la palabra. Ahora, no significa esto que no podemos aprender más y superarnos para estar siempre débiles, como cuando Pablo decía que no significa que vamos a pecar para que se nos la gracia, sino sabiendo que cuando pasemos por esos momentos difíciles, sea económicos, sea de cualquier otra carencia, sabremos vivir en la escasez como Pablo, glorificando a Dios porque más vivamente vemos su gracia, sabiendo, siendo suficiente para nosotros y para su propósito. Cantaremos alabanzas en la cárcel, en los hospitales, en medio de la guerra. La obra va a triunfar porque para y por Él vivimos. Así que, amados hermanos, este es el mensaje que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Damos gracias al Señor porque pese a todo, la obra continúa. La gracia de Cristo es suficiente. Mantengámonos con esta preparación que el Señor nos va a preparar, el Señor nos va a dar para cumplir lo que sea necesario. Lo único que el Señor quiere es que tengamos dispuestos a servirle, dispuestos a hacer su voluntad, y ponemos en sus manos. Y el Señor va a proveer todo lo que necesitemos, sea conocimiento, habilidades, sea recursos, sea lo que sea, el Señor lo va a proveer. Porque Él es el oro y la plata, porque Él es el conocimiento, porque Él es la sabiduría. Hermanos, Dios le continúe bendiciendo grandemente y bendiciones. Bien, hermano, pues hemos escuchado palabra de nuestro Dios en boca de nuestro hermano Francisco Román.